Buenos días, ¿cómo están? ¿Listo para comenzar a terminar? Vamos a estar terminando ya el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 22. Vamos a ver hoy día versículo 18 y versículo 19. ¿Alguno sabe cuánto tiempo nos hemos demorado en estudiar Apocalipsis? Mucho tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto más o menos? Comenzamos a estudiar, ¿cuánto? ¿4 años? No. Comenzamos a estudiar en abril del 2021. 2 años y medio, más o menos. Y entre eso hicimos algunas campañas también. Pero en total tenemos 2 años y medio desde que empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis, que no termina hoy. Termina del domingo que viene al siguiente. Ahí vamos a ver los últimos 2 versículos. Hoy día vamos a pensar en 2 textos que aparecen ahí en versículo 18 y versículo 19. Vamos a leer, después vamos a ir repasando a medida que avanzamos en el estudio, pero le acompaño a que lea conmigo ahí Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y versículo 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver en el día de hoy, las advertencias finales de Dios. Acá están las advertencias finales que Dios da. Hemos estado hablando de las palabras finales que Dios da. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando, las palabras finales de Dios son palabras de consuelo. Las instrucciones finales vimos la semana pasada que tienen que ver con nosotros, qué hacemos ahora al final de los tiempos, mientras esperamos al Señor. Hoy día vamos a hablar de las advertencias finales y vamos a dejar para el final la promesa final que el Señor nos está dejando ahí en su palabra. Vamos ahora, le invito a que pueda inclinar su cabeza y le pueda pedir al Señor que hable a su corazón. Vamos a pedir a Él que hable a nuestra vida, que estas advertencias nos sirvan para poder entender mucho más todavía lo que Él quiere decirnos. Señor, agradecemos porque tenemos la posibilidad de estar terminando este estudio en este libro tan especial, donde están tus verdades, tus promesas, donde están instrucciones tan claras para nuestra vida. Todo lo que va a suceder en el futuro está ahí tan real. Lo dejaste para que pudiésemos aprender, entender y ser agradecidos de que nos vas a librar de todo eso que viene para este mundo que no quiere creer en ti. Pero ayúdanos para que hoy podamos poner atención a estas advertencias que tú dejaste al final de tu libro, de tu santa palabra, para que podamos considerar. Habla a nuestro corazón y guíanos en el estudio. En el nombre de Jesús, amén. Todas las advertencias que tenemos nosotros en nuestra vida, seguro que todos hemos tenido algún tipo de advertencia, ¿verdad? Sobre todo cuando somos más niños, los padres nos advierten seguido. A mí no tanto, no me advertían tanto, pero las veces que me advertían tenía que considerar muy bien. Mi papá era terrible. Mi papá a veces no decía nada, pero su mirada era una advertencia. Me miraba solamente y yo sabía que me estaba diciendo: ten cuidado con lo que vas a decir, con lo que vas a hacer. Las advertencias son para considerar. Toda advertencia, cualquiera que se presente en nuestra vida, son para considerar, y el Señor dejó aquí en estos versículos advertencias que tienen que ver con su palabra. Miren lo que Él está diciendo ahí en su palabra. Tiene que ver con esto. Le pregunto, ¿hay algo que falta en la Biblia? ¿Hay algo que podemos nosotros agregar a lo que Dios ya dejó? ¿Algo que podemos quitar? Decir, no, esto no sirve. Las advertencias que vamos a ver hoy día tienen que ver con esto. Este libro es un libro completo. No tenemos que nosotros hacer ni poner absolutamente nada más.
Todo lo que vemos nosotros y hemos visto en el libro de Apocalipsis principalmente está abarcando todo lo que Dios quería decir. Si vamos desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, está todo lo que Dios nos quería decir. Todo está acá en este libro. Entonces para Dios es muy serio esta advertencia que Él nos deja. Tan serio que para Él lo hace muy importante, y por eso que el apóstol Juan, y vamos ahí a su bosquejo, el apóstol Juan, cuando va escribiendo los eventos finales en la línea del tiempo, que estamos viendo y hemos visto acá en los pasajes que hemos estado estudiando, dice que este libro está concluido. Ya no hay nada más que poner, no hay nada más que agregar, y efectivamente, por la ubicación en la historia, como la última palabra inspirada del último apóstol, el apóstol Juan, él está diciendo también que esta Biblia ha concluido, ya termina lo que él estaba diciendo. Y esta revelación de Dios, lo que vemos nosotros aquí en la palabra de Dios, claramente llega a un final definitivo con una etiqueta que dice: no altere el contenido. Hay cosas que tienen una advertencia así, ¿verdad? Algunos productos, no altere el contenido, porque si yo altero el contenido ya no es lo mismo que me están ofreciendo, me están presentando. El Señor, ¿cierto?, nos dejó aquí la palabra de Dios así. Juan no está hablando acá de malentender, y escuche bien esto, no está hablando de malentender, mira, no sé bien lo que dice, sino está hablando de intencionalmente el hacer que este libro diga algo que no quiere decir, algo que no tiene que ver con esto, cambiando así lo que realmente es el Evangelio. El apóstol Pablo decía ahí en Gálatas capítulo 1, dice que no venga alguien con otro Evangelio. No, el Evangelio está acá, es lo que dice la palabra de Dios, y él dice: tengan cuidado porque puede aparecer alguien que diga otro Evangelio. Hay otro Evangelio, no existe. No nos sorprende a nosotros, y no nos debe sorprender, que cuando llegamos al final de este libro, la revelación de Dios que tenemos acá en el libro de Apocalipsis, cuando comenzamos el libro de Apocalipsis, comienza con una bendición. ¿Se acuerda cuál era esa bendición? A todo el que lee este libro tiene una bendición. Y termina este libro diciendo una maldición para aquel que agrega o quita de la palabra de Dios. Entonces debemos considerar, y son advertencias que debemos tener muy en cuenta. Ahora, si nosotros vamos ahí, como leíamos el versículo 18 y 19, hay dos advertencias que quiero que podamos ver en el día de hoy. La primera dice: no añadir nada a la palabra de Dios. Esa es la primera advertencia que Juan está haciendo ahí. El texto dice ahí: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas. Fíjese la idea que está dando él. Está diciendo si alguno, hay alguien que pueda hacer eso. Está poniendo una condición. El sí es una condición. Dice si hay alguien que agregue. Hay alguien que va a agregar. Va a pasar eso. El Señor sabe que eso va a pasar. Gente va a querer manipular la palabra de Dios. Entonces Juan está usando esta expresión. Dice, si hay alguien que alguno añadiera estas cosas, mire la consecuencia que trae. Dios dice: traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esta advertencia que Juan está diciendo ahí, esta es una advertencia que está dirigida a quienes oigan la palabra, a quienes están escuchando, es decir, conozcan el contenido. Para poder distorsionar, estas personas tenían que leer, tenían que conocer y decir: no, esto no es lo que está diciendo. Conozcan el contenido de las palabras de la profecía dada por el Señor y escrita por medio del apóstol Juan. El que habla y el que está diciendo todo esto, ¿cierto? A Juan diciendo: ten cuidado con esto que pueden llegar a ser personas, está hablando de la autoridad y el carácter definitivo de las palabras de esta profecía. Él está diciendo: esto es lo que tenemos nosotros, nada menos, y quien está hablando aquí es el Señor Jesucristo. La clara advertencia que Él está dando a no tener nada que hacer a este libro que ya tenemos nosotros en nuestra mano. No olvidemos que a través de los siglos hay gente que ha atacado el libro de Apocalipsis, lo han interpretado de una forma incorrecta, pero a la luz de repetidas advertencias contra esta alteración de la palabra de Dios, la palabra de Cristo tiene que ver, ¿cierto? Y lo que el Señor está diciendo, esta advertencia de Cristo debe ampliarse no solo a este libro,
sino debe ampliarse a toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Mire un par de versículos para que podamos entender eso. En Deuteronomio 4:2, Moisés advirtió exactamente como estamos viendo acá. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Esta es la palabra que Moisés le estaba dando al pueblo. No era su palabra, es Dios quien estaba hablando a través de Moisés. Entonces le está diciendo, no añadiréis a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. En otro texto, ahí en el mismo capítulo 12 de Deuteronomio, añade Moisés, dice, cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Sabe lo que está mostrando esto? Esto está mostrando una advertencia, que esta advertencia de no añadir nada a la palabra, a la verdad de Dios, se extiende a toda la Biblia. Por eso nosotros debemos entender y saber bien qué es añadir a la palabra de Dios. ¿Qué significa añadir a la palabra de Dios? ¿Cuándo yo puedo añadir a la palabra de Dios? ¿Cuándo puedo identificar? ¿Sabes que esta persona o este grupo, estas personas de tal o cual religión o movimiento están añadiendo? Por ejemplo, cuando añadir comprende también excederse al darle un sentido que no corresponde a la palabra de Dios. Y déjeme compartir algo que tiene que ver con lo que está pasando hoy día. No sé si usted ha escuchado hablar de la confesión positiva. La confesión positiva es un movimiento que dentro son iglesias cristianas evangélicas, que dentro de su lenguaje usan declarar. Declaro que yo no voy a ser pobre. Declaro que voy a tener buena salud. Las personas que tienen esta idea de la confesión positiva, todo el tiempo están hablando de esa forma. No me va a pasar esto a mí. Si yo digo algo, por ejemplo, yo puedo estornudar y digo, estoy resfriándome y Jessica me va a decir, está hablando. No, no puedes decir eso. Tienes que decir que no te vas a enfermar. Porque si tú estás diciendo que te vas a enfermar, entonces le está dando autoridad y poder a Satanás para que la enfermedad te tome. Y todo ese movimiento es hoy día muy real en las iglesias cristianas evangélicas. ¿Ellos qué están haciendo? Añadiendo a la palabra de Dios algo que no es. Mire, la base común del movimiento de la confesión positiva precisamente es confesar que ya se tiene lo que Dios promete en ciertos textos bíblicos. Ya tengo esto, ya tengo, Dios dice que voy a prosperar, entonces yo voy a prosperar. Eso lo aseguran. Tal confesión le puede traer la salud, la prosperidad económica y el triunfo sobre todo lo indeseable. Cuando esta enseñanza de la confesión positiva indica que admitir debilidad es aceptar la derrota, admitir necesidad económica es aceptar la pobreza y admitir enfermedad es impedir la sanidad, se va más allá de lo que la palabra de Dios dice. Si fuera así, el apóstol Pablo era una persona totalmente derrotada. ¿Se acuerda lo que dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 4? Dice, estoy contento ¿en qué? En todo. ¿Qué significaba para él todo? Tener abundancia o tener escasez. Estoy contento, eso es lo que Dios está permitiendo en mi vida. Él nunca dijo, yo voy a sacar esto porque no voy a aceptar que estar en pobreza. Mira, hay un versículo, quiero que lea ahí en 1 Corintios capítulo 16, que muestra muy gráficamente lo que era o lo que había en el apóstol Pablo, cuando hablamos de entender lo que Dios está haciendo y cómo tiene que ver, ¿cierto?, con lo que, segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 9 y versículo 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo tenía bien claro lo que significaba todo esto, y él estaba diciendo ahí a la iglesia,
Yo soy una persona débil, dependo de Cristo, necesito a Cristo en mi vida. Yo no puedo decir a Dios lo que Él quiere o lo que yo quiero que Él haga. No sé si usted conoce a un cantante cristiano, Julio Melgar. Cristín Di Clario, él murió de un cáncer que le dio terminal. Y Cristín Di Clario usó estas palabras, dice, orando por él, y dice, Dios, no aceptamos un no por respuesta a la enfermedad de Julio. Ella le estaba exigiendo a Dios que lo sanara. Finalmente, el hermano murió, falleció de cáncer. Fue un lindo testimonio el de él compartiendo de su fe aún en medio de la enfermedad. Y esta persona tuvo que guardar las palabras y dar una explicación por eso. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo, bástate mi gracia, eso es lo que Dios me dijo. Hay problemas, hay dificultades, hay situaciones que no entiendes. No puedes reclamar, no puedes decir algo que la Biblia no dice. Mire, escuche esta frase, no vivimos por explicaciones de Dios. No vivimos por explicaciones de Dios, sino por las promesas de Dios. Esa es nuestra convicción. Yo vivo por las promesas de Dios. No le tengo que pedir ninguna explicación a Dios. ¿Qué es añadir a la palabra de Dios? Es hacer decir al texto lo que no dice. Cuando nosotros vemos esto está pasando ahí. Miren, quiero avanzar un poco más en esto. Hay en cuanto a la prosperidad, que una de las cosas que más se da en todo este movimiento, escribe Gloria Copeland, que es esposa de Kenneth Copeland. Ellos tienen un ministerio y son muy famosos ahí en el canal Enlace. Y ellos tienen una iglesia donde van proclamando toda esta confesión positiva. Ellos son los que llevan adelante muy fuertemente todo esto. Miren lo que escribe ella. Dice, tienes un título de propiedad para la prosperidad. Tienes un título de propiedad para la prosperidad. Jesús compró y pagó por tu prosperidad tal como compró y pagó por tu salvación. Esta prosperidad ya te pertenece. ¿Es verdad eso? Cristo pagó por mi pecado, por lo horrible de mi pecado. Por eso pagó Cristo. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. No hizo nada más. Todo lo demás que Dios quiere darme es la bendición de Él para mi vida. Y para cada uno actúa en forma particular. Pero miren lo que esta persona está diciendo. Esta prosperidad ya te pertenece. Y la gente se engaña con enseñanzas así como esta. La Biblia no dice absolutamente nada de esto. Mire otra, ¿qué es añadir? Añadir no solo es excederse en lo que no dice el texto, sino es suplementar con palabra de hombre la palabra de Dios. Juan está diciendo ahí en el versículo, si alguien añadiere, van a haber personas que van a añadir, van a querer hacer decir algo que no es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, si usted ve Mateo capítulo 15, versículo 8 y versículo 9, el Señor se refería a esto precisamente cuando Él dice así, este pueblo, refiriéndose a su pueblo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El Señor dice, ustedes están enseñando mandamientos de hombres, son personas que están determinando cómo van a vivir su vida espiritual. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía, es la única guía que nosotros tenemos y necesitamos. Todo lo que hacemos, todo lo que queremos enseñar, tiene que salir de la palabra de Dios, solamente de la palabra de Dios. Pero personas hoy día, estuvimos viendo, ¿se acuerda de la serie de la batalla por la verdad? Estuvimos hablando de las sectas. El mormonismo, por ejemplo, dice que la Biblia es insuficiente, que no contiene toda la verdad que Dios desea darle a su pueblo. Entonces le dio a José Smith revelaciones al mismo nivel de la Biblia. Entre sus libros están el libro de Mormón, la perla de gran precio y doctrinas y convenios. Y estos libros son la guía suprema para la iglesia mormona. Lo ponen al mismo nivel que la palabra de Dios. Si usted quiere saber si es una religión o una secta, fíjese en los puntos principales. La salvación, el Espíritu Santo, qué piensan de Dios y principalmente qué
es para ellos este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Miren lo que dice José Smith. Él llamó al libro de Mormón el libro más correcto que hay en la tierra. El libro más correcto que hay en la tierra. Después de que él dijo eso, se dieron cuenta las personas que lo iban revisando que contenía tantos errores que ha tenido más de 3.000 modificaciones el libro de Mormón. La Biblia es el único libro que es tal cual como él lo quiere describir el libro de Mormón, el libro más correcto que hay en la tierra, es la palabra de Dios. Miren, los testigos de Jehová creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero para comprender su sentido correcto hay que interpretarla a través de los escritos de Russell y de Rutherford. Miren lo que dice con respecto a esto, los estudios o los varios tomos de sus estudios en las escrituras. Russell dijo, son prácticamente la Biblia misma. Yo no puedo comparar ningún estudio, ningún libro que yo haga que tenga con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Mire qué distinto es lo que el Señor Jesucristo, en lo que la palabra de Dios misma dice ahí en Proverbio 36. Mire cómo leemos claramente, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Todo lo que yo agregue, lo que quiera suplementar la palabra de Dios, tiene que ver con mentira, con un engaño. No tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo hablaba tan fuerte, él enseñaba tan firmemente esta verdad a sus discípulos, a las personas que ponía en cada iglesia, que a Tito le dice esto, mire, el apóstol le hace esta advertencia a Tito, y le dice, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, que era el problema que ellos tenían, personas que les enseñaban mandamientos de hombres. Dice, ni a mandamientos de los hombres que se apartan de la verdad. Repréndelos, no puedes tener comunión con ese tipo de personas. Dios tiene esta verdad, esta es la única verdad, la palabra de Dios, y el Señor advierte a quien añada algo a las palabras de la profecía, dice el texto, el juicio va a venir sobre esta persona. Miren lo que comenta ahí el pastor Samuel Pérez Millos al respecto de esto. Él dice, cada cristiano, y esta es nuestra responsabilidad, cada cristiano debiera entender que la Escritura debe permanecer inalterable y que sus principios son atemporales, por tanto, inamovibles en el tiempo. No se trata de modificar la Escritura para establecer normativas de vida a gusto personal, sino en adaptar la vida a lo que ellas establecen. Y este es el cuidado que nosotros debemos tener, cada uno de nosotros, sobre todo nosotros que tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios. Yo puedo adaptar y hacerles creer a ustedes algo que no es lo que dice la Biblia. Su responsabilidad, ¿sabe cuál es? Conocer este libro, conocer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17? El apóstol Pablo estaba predicando y todo el mundo seguro felicitaba al apóstol Pablo. Me imagino cómo predicaba él. ¿Saben lo que hacían los hermanos de Berea? Le decían, vamos a investigar, vamos a indagar, vamos a escudriñar para ver si estas cosas son así. Y después que veían todo lo que, el apóstol Pablo dijo esto, es verdad, es tal cual como la Biblia que nosotros tenemos, las Escrituras dicen, después y seguramente iban y lo abrazaban, le aplaudían, pero ellos primero confirmaban. El engaño tiene que ver con eso. Por eso el Señor deja esta advertencia tan especial y nosotros debemos tener cuidado con esto. Mire, en la Biblia nosotros encontramos la revelación completa de Dios desde el principio hasta el fin, como la conocemos acá. Es por eso que cualquiera que dice tengo algo nuevo para agregar o algo nuevo que agregar, que tiene que ser rechazado por la iglesia, porque a la Biblia no le hace falta absolutamente nada. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en este libro. No tengo que agregar ninguna otra cosa. Y en Apocalipsis leemos esta advertencia. No altere la palabra de Dios. No se meta con el texto. No reescriba la Escritura. No hay absolutamente nada que agregar. La primera advertencia que el Señor hace ahí en el texto para terminar el libro de Apocalipsis es no añadir
nada a la verdad de Dios. Mire la segunda advertencia, no omitir nada de la verdad de Dios. No puedo omitir absolutamente nada de la verdad de Dios. Dice el versículo 19 de Apocalipsis, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía. Y usa de nuevo esa misma idea ahí en la gramática, si alguno quitare. Está poniéndola de forma condicional, porque hay alguien que puede hacer eso. Si alguno quitare lo que la palabra de Dios dice, esto no es realmente como es o no me sirve. Miren lo que Juan está diciendo. Juan no está sugiriendo que podemos perder nuestra salvación, porque dice ahí el texto que si alguno quitare, dice el versículo, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Juan no está sugiriendo que podemos perder nuestra salvación. Él está describiendo a alguien que perderá su oportunidad de creer, de obtener la vida eterna por su incredulidad. No va a creer este libro. Va a decir, necesita algo o esto no es lo que me sirve, lo saco de acá. La incredulidad va a llevar a eso. Mire, pongamos atención a algunas de estas ideas, ¿cierto? Y movimientos que hay. En las sectas y religiones, mientras que en las sectas y religiones de nuestro mundo agregan cosas a la Escritura, mire lo que está haciendo el mundo liberal. De incrédulo busca quitar cosas de las Escrituras. Hay gente, personas, un mundo que también no solo está queriendo agregar, sino quitar. Mire lo que hizo, hay un seminario llamado Seminario de Jesús, que se reunió varios años atrás, y mire cuál era su propósito: cambiar la forma en que las personas piensan acerca de Jesús. En eso consistía el Seminario de Jesús, cambiar lo que las personas piensan acerca de Jesús. Después de estudiar los evangelios, los participantes de este seminario concluyeron que solo un 18% de las palabras atribuidas a Jesús realmente salieron de sus labios. Solo el 18%, dicen ellos, según los estudios, salieron de sus labios. Es decir, esto significaría que Cristo nunca dijo el 82% de las palabras que creemos que dijo. Así que, ¿qué hicieron ellos? Las quitaron. Las sacaron del texto bíblico. Esto, y quiero llevarlo un poco más cerca del peligro para nosotros. Sabemos que hay varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Hay algunas versiones en las que debemos tener mucho cuidado, sumo cuidado. Quiero mencionarles dos de ellas, NBI y NTV. La versión NBI, dentro de todo lo que es la nueva versión internacional o la NTV es la nueva traducción viviente, déjeme decirle algunas cosas que debemos tener cuidado de estas versiones. La versión, ahí tenemos, ¿cierto?, todos los libros de la Biblia. La Biblia NBI, fíjese en ese número, omite 64.576 palabras. ¿Me parece mucho eso? Omitir. Puede ser que, porque ellos dicen que las omiten porque no están en el texto, en la Vulgata, y una serie de cosas técnicas que ellos analizaron, un grupo de personas que analizaron esto y dijeron que querían acercarse lo más posible a esto. Pero 64.576 palabras. Miren lo que significa esto. Ahí tenemos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Sería sacar todos esos libros. O sea, Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas, y sobrarían algunas palabras para sacar ideas o conceptos de los libros grandes de la Biblia. ¿Qué le parece eso? Es para poner atención. Es para que tenga cuidado, y nosotros debemos tener cuidado con lo que llega a nuestras manos. Debemos tener cuidado qué es, y las versiones, ¿cierto?, de la Biblia nos sirven para entender mucho mejor. Es una de las
cosas buenas que tiene la Biblia NTV, nos acerca un poco más, pero cuando sacamos cosas es lo peligroso, es lo complicado. Mire lo que hace la NBI, dice, omite 57 versículos completos, no solo palabras, 57 versículos completos. Algunos de ellos los unió con otros para modificar y para restar importancia a ciertos acontecimientos o hechos que son importantes para el cristiano. Por ejemplo, si usted ve en Juan capítulo 3, versículo 15, ellos omiten la frase, no se pierda. Está hablando de la salvación, Juan 3:16, está hablando, ¿cierto?, del versículo tan conocido por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda. En el versículo 15 de Juan capítulo 3 también dice eso, pero ellos lo sacaron. ¿Sabe por qué? Dice, como ya lo menciona en el versículo 16, ¿para qué va a estar ahí? Dios intencionalmente lo puso así, lo puede repetir en toda la Biblia si quiere, porque ese es el mensaje de Dios para nosotros. Y eso es lo peligroso cuando nosotros hablamos, vemos esto. Mire, si usted lee en Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, vaya con su Biblia, si tiene la versión 1960, busque ahí en primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Ahí en el teléfono, en su celular, puede encontrar ahí las versiones. Estas versiones digital no las tienen, yo las busqué, las revisé y no las tienen. Algunas hoy día, las que están siendo impresas, y no están estas palabras ni versículos y todo lo que yo les he estado mencionando. Mire lo que dice primera de Juan 5:7, la versión Reina Valera, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y estos tres concuerdan. En la NBI dice así, versículo 7, tres son los que dan testimonio, y se salta al versículo 8, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Es importante lo que dice ahí para nosotros? ¿Qué afectaría? ¿Qué doctrina afectaría? ¿Cuál? La Trinidad. ¿Se da cuenta que no es algo, no sé, mira, una palabra que dice cualquier cosa, es algo intencional? Omitir, a eso se refiere el Señor. Juan está diciendo, si alguno quitare, van a quitar, si alguno sacare, si alguno añadiere. Mire otro texto que tiene que ver con lo que estamos viendo nosotros en el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis 1:11, eliminan la frase, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Eso está en nuestro pasaje ahí en la 960. En Apocalipsis 5:14 elimina la frase, al que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 11:17 elimina la frase, y que ha de venir. ¿Es importante eso para nosotros? Claro que sí, lo hemos estado estudiando 2 años y medio estudiando esto, y eso quita toda la esperanza que nosotros tenemos. Juan está entregando y está dándonos a entender esto. Miren la versión NTV. Estos son solo algunos de los versículos omitidos. Busque estos versículos ahí en su Biblia. Mateo 18, versículo 11. Mateo 18, versículo 11. Miren lo que dice ahí el texto. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En la NTV no existe ese versículo. Busque usted ahí en internet, ponga Mateo 18, versículos 10 al 14 al 13 y va a ver que no está el versículo. En la Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice el texto, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Es importante? Miren lo que dice Marcos, capítulo 9, versículo 44. Marcos, capítulo 9, versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿De qué está hablando eso? Del infierno, del lugar de castigo eterno para aquel que no cree en Cristo. No está en la NTV. Mire otro versículo.
tan importante también en Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos capítulo 8, versículo 37, donde está Felipe, el Señor lo lleva para predicar el evangelio al eunuco etíope. Mira lo que dice ahí el texto, versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después mandó parar el carro y ahí se lo bautiza. Versículo 37 no está en la versión NTV. ¿Saben lo que están haciendo todos estos versículos que se omiten? Están hablando de la deidad de Jesús, están hablando de las bases de nuestra fe cristiana. No es algo que, mira, este texto nada más no dice, sino es algo que debemos nosotros considerar. Miren lo que Juan está haciendo. Juan está entregando esta clara advertencia de que nadie debe jugar con la Biblia para que diga algo diferente a lo que claramente dice. No altere ni manipule la verdad de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos cuidar esto. Miren lo que dice un escritor. Él tiene un libro, se llama El Cordero de Dios. Sam Gordon se llama él, y él expresa de una forma muy clara esta idea que debemos nosotros tener muy presente. Mire lo que él dice, es todo o nada, refiriéndose a la palabra de Dios, a este libro que nosotros tenemos. No debemos agregar a la palabra de Dios como si fuera insuficiente, y no podemos quitar ninguna palabra como si fuera irrelevante, poco fiable o sin importancia. Todo es importante. ¿Se acuerda que la semana pasada veíamos eso? Todo es importante en la palabra de Dios. No es algo esto sí, esto no. Todo es importante. Dios dejó cada palabra. Para el Señor era tan importante que Él dice ni una jota ni una tilde. Las cosas más mínimas del alfabeto griego debían considerarse. Miren lo que sigue diciendo Él. No hay nada nuevo. No hay nada menos. No hay nada más sino la palabra de Dios como es la última palabra, ya ha sido escrita. El punto final ya ha sido puesto. Dios ha trazado la línea al final de la página diciendo, eso es todo. No habrá más revelación del cielo, ni siquiera un apéndice. Cuando alguien le diga, mira, hay algo que quiero ampliar, quiero decir, no, es mentira. No hay nada más que agregar a la palabra de Dios. Ahora le pregunto, ¿por qué es tan importante para nosotros hoy considerar estas advertencias? ¿Cree usted que es importante considerar estas advertencias para nosotros hoy día? ¿Por qué Dios dejó al último libro, los últimos versículos de su palabra, esta advertencia tan importante? Mire, déjeme decirle por qué. Primero, porque su salvación depende de entender el mensaje del Evangelio que está en la Biblia. Nuestra salvación depende de eso, y si está tocando lo que es la salvación, obviamente va a afectar nuestra vida. Nuestra salvación depende del mensaje correcto que está aquí en la palabra de Dios. Miren lo segundo. Nuestra seguridad eterna depende de descansar en la verdad de la Biblia. Si yo saco todo lo que, si el Señor no sé si viene, no sé si va a aparecer, no sé si Él va realmente a regresar por nosotros, no hay ninguna esperanza, no tiene sentido, no hay ninguna seguridad eterna. Miren lo tercero, su crecimiento espiritual depende de vivir de acuerdo a los principios de la Biblia. Por eso que es tan importante cada palabra que sale en este libro, porque nuestro crecimiento espiritual depende de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, vivir de acuerdo a este libro. Y si hay algo que se ha sacado, que se ha trastocado, obviamente mi crecimiento espiritual se va a ver afectado. Mire, quiero decirle algo más de la NBI. La NBI es fabricada o es hecha una imprenta de un hombre que es un mafioso. El grupo de personas, dentro del grupo, porque son consejos, personas que hacen todas las revisiones de la Biblia, dentro de ese grupo de personas, una mujer que estaba en el grupo es lesbiana, declarada, y dice, ese es mi estilo de vida. Esa es una de las personas que estuvo traduciendo o pasando del original a nuestro idioma
la palabra de Dios. ¿Usted cree que no va a afectar eso? Mire una cosa más. Su poder para testificar depende de la confianza que usted tenga en la Biblia. Acá tenemos nosotros todo lo que necesitamos. Todo lo que la palabra de Dios, el mensaje correcto de la palabra de Dios está aquí. No tengo que dejar ni agregar absolutamente nada más. Ahora mire esto. Todo esto, ¿cierto? Por consiguiente trae como resultado de que debemos nosotros estar completamente seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. No dude de eso. Este libro es la palabra de Dios. Este libro que usted tiene ahí en sus manos o que está guardado ahí en su casa es la palabra de Dios. Guárdelo como lo que es, ámelo como lo que es, disfrútelo. Tiene que tener esa verdad ahí muy a mano y que no necesitamos nosotros añadir absolutamente nada a la palabra de Dios. Eso hoy día está siendo muy afectado, está siendo muy perseguido. Este mundo quiere que la Biblia se saque de los colegios. Por eso que se está persiguiendo toda la nueva educación. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no esté en los colegios. Yo celebro que aquí en Paraguay se pueda hablar tan libremente en el colegio. Allá en Chile no se puede hablar así. No podemos testificar cuando hablamos con alumnos. Estábamos en Argentina cuando estuvimos en el instituto y salimos con el Ministerio de Renacidos y estábamos predicando y un profesor que era comunista, después que terminamos la presentación, los alumnos todos ahí, cada uno con un grupito de alumnos, el profesor se encargó de sacar, tenemos que irnos a la clase, no vamos a la clase, no quiero que escuchen esto. Eso está pasando en los colegios en el mundo muy cerca nuestro. Ahora miren lo que dicen algunos Twitter durante estos días. No sé si lo alcanza a ver eso ahí. El presidente chino, Xi Jinping, dio la orden de revisar los textos clásicos religiosos en el país con el objetivo de readaptarlos a las creencias actuales que rigen el socialismo chino. Readaptarlos. Mire la inteligencia artificial. Podría generar una nueva Biblia según escritor e historiador. Yuval Noah Harari, dice, reconocido historiador y escritor, sugiere que la inteligencia artificial podría transformar las creencias religiosas y dar origen a una nueva versión de la Biblia. Este planteamiento abre un interesante debate sobre el impacto futuro de la inteligencia artificial en la espiritualidad y en la fe. ¿Se imagina un robot escribiendo? Esto es lo que dice la Biblia. Mire esto otro. Prohíben Biblia por ser violenta. Eso está pasando ahora. Mire lo que dice el tweet. La Biblia, versión King James, que es la versión norteamericana, que es la más cercana al original, ha sido eliminada de toda la biblioteca de las escuelas primarias y secundarias del distrito escolar de Davis en Utah. Luego que un padre utilizara una nueva ley republicana que permite la eliminación de libros pornográficos y violentos de las bibliotecas escolares. Mire lo que dice este señor, dice, se solicitó la eliminación de la Biblia debido a que es uno de los libros con más contenido sexual y violento de la historia, ya que contiene temas como el incesto, la bestialidad, la mutilación genital y el infanticidio, lo que la hacía pornográfica según la nueva definición establecida en el código anotado de Utah. ¿Sabe lo que es eso? Quitar de la palabra de Dios. No quieren que diga lo que ahí está escrito. Y es el mundo en el que nosotros estamos. Por eso es que es tan importante entender esto. Usted debe estar completamente seguro de que la Biblia es la palabra de Dios. Este libro que tenemos nosotros es la palabra de Dios y el pastor Adrian Rogers escribe así, me encanta lo que él dice porque esta es la realidad de hoy día. Dice, el diablo odia este libro y quiere destruirlo y eso es lo que va a pasar cada vez más. Muchos lo desprecian, otros lo niegan, otros lo distorsionan y tuercen, lo emplean mal y aún abusan de él. Pero creo que el peor enemigo de la Biblia es el cristiano, que la ignora o descuida y apenas habla de ella. Esa es la realidad hoy día.
Tal vez esa es tu realidad hoy día. ¿Qué tan importante es la Biblia para ti? ¿Qué tanto conoces de la Biblia que dice, sabes que esto que está diciendo no tiene que ver con lo que dice el texto bíblico? ¿Sabes por qué la gente es engañada? Porque ignora la palabra de Dios, porque no conoce la palabra de Dios, porque no son como los hermanos de Berea que dicen, ¿sabes qué vamos a analizar? No importa quién esté predicando, no importa quién esté diciendo, no importa qué pasaje esté utilizando, queremos saber si esto es lo que la palabra de Dios realmente está diciendo. Por eso las advertencias de Dios, el cristiano la ignora, la descuida y apenas habla de ella. Cuando este libro es la palabra de Dios y el Señor dejó esta advertencia porque Él sabía que hubo, que hay y que habrá una guerra contra la Biblia. Una guerra que no terminará. Por eso es lo que debemos cuidar nosotros y defender este libro maravilloso. Mire, déjeme concluir con esto. Y este es nuestro desafío. Nosotros debemos ser esos cristianos que reconocemos lo que verdaderamente es este libro. Si nosotros no reconocemos lo que es este libro, estamos en serios problemas. Nosotros somos quienes debemos reconocer lo que verdaderamente es este libro. Gracias a que Cristo ha abierto nuestros ojos, Dios nos abrió los ojos y podemos ver la verdad de Dios en este libro. Pero también nosotros pertenecemos al grupo de cristianos que no tienen que tener miedo de esta última advertencia de Juan. Nosotros ni agregamos ni quitamos parte de su palabra. Esta advertencia es para aquellas personas y todo lo que va a traer las consecuencias son para aquellos que quitan y añaden. No es nuestro caso. Pero ¿qué tan importante es para usted la palabra de Dios? Ahí está el punto. Mire, nosotros somos los cristianos que buscamos, entre paréntesis, los que debiéramos buscar. Porque al igual como el texto dice, si alguno quitare, si alguno añadiere, tenemos que poner en forma condicional esto. Si alguno buscara, debiéramos nosotros buscar. Mire lo que debe pasar con nosotros cuando hablamos de esto. Deleitarnos en su palabra. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hoy día, teniendo un libro completo, finalizado, maravilloso, que Dios dejó para que nosotros sigamos todas sus instrucciones, debemos deleitarnos en este libro, debemos defender al autor de este libro, debemos descubrir las verdades de este libro y las promesas que tenemos en él. Debemos distribuir a otros el evangelio que anuncia este libro. Y debemos depender de este libro para nuestra fortaleza y dirección. ¿Quieres saber qué parte nos toca a nosotros de esta advertencia? Esto tiene que quedar en nuestro corazón. Porque esto nos va a ayudar a saber identificar cuando están añadiendo o cuando están quitando. Esto nos va a ayudar a saber, a detectar y a poner las antenas bien alertas, decir esto no es lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue tentado? ¿Qué usó el diablo para tentarle? Mateo 4. ¿Sabe lo que usó? La palabra de Dios. Distorsionada. Y el Señor, como conocía cada palabra, le dijo, eso no está escrito en la palabra. No es lo que yo dije. Ese es un ejemplo para nosotros, para descubrir. Miren lo que decía el salmista. El salmista en el Salmo 119, 97, él dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Le pregunto, ¿eso es la palabra de Dios para usted? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. El salmista dice también ahí en el Salmo 119, en el mismo Salmo, el versículo 105, versículo tan conocido. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino.
Fíjese que él está usando dos tipos de luz ahí en el texto. Dice, lámpara es a mis pies. ¿Sabe lo que hacía él? Está describiendo ahí el texto. La lámpara a los pies la usaban las personas ahí en Israel porque andaban por desiertos y en la noche aparecían algún tipo de víboras que les mordían los talones y les provocaban heridas serias. Algunas de esas víboras eran venenosas. Y el salmista está comparando con esa lámpara que usaban las personas que alumbraban aquí alrededor de su pie para ver cuando aparecía algo y ellos podían tener precaución y podían tener cuidado y no iban a ser mordidos por esa serpiente. Está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra. Debo tener cuidado todo lo que estoy pisando, dónde estoy avanzando. Pero él después dice, lumbrera mi camino. Y es como levantar la luz, ¿cierto? Y alumbrar dónde me tengo que ir, por dónde debo ir. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Cuando la tomamos nos va a alumbrar si estamos dando los pasos correctamente. Y eso debemos asegurarnos nosotros. Cada paso que estamos dando debe estar bien alumbrado por la palabra de Dios. Pero cuando vamos avanzando en el camino, debemos asegurarnos de que vamos por el camino correcto. Necesitamos nosotros entender esta verdad en nuestra vida. Mire, déjenme terminar con una ilustración que tiene que ver con el periodo cuando el apóstol Juan escribió este libro. Después de 80 años de que Juan escribiera este libro, ¿cierto? La iglesia ya estaba en todo su fuerza, apogeo, creciendo, avanzando. Y la palabra de Dios, como ha sido siempre, estaba siendo perseguida. Y se levantó un líder de la iglesia llamado Ireneo. Y mire lo que él escribió acerca de las cartas del Nuevo Testamento. Y él escribió así: la iglesia, habiendo recibido esta predicación y esta fe, aunque dispersa por todo el mundo, las preserva cuidadosamente. ¿Escuchó bien eso? Estos hombres estaban todos dispersos por todos lados, pero dice, lo que escuchamos, lo que oímos, la palabra de Dios, que nosotros escuchamos con nuestros oídos, la vamos a perseverar. ¿Sabe lo que significó para ellos eso? Morir. Morir por lo que ellos estaban creyendo. Termina diciendo él, porque las iglesias que se han plantado en España no creen o entregan nada diferente, ni tampoco aquellos en Galia, en Egipto, ni aquellos en Libia, ni aquellos que se han establecido en las regiones centrales del mundo, ni ninguno de los líderes en las iglesias, por más talentoso y elocuente que sea, enseña doctrinas diferentes a estas. Mire la seguridad que él tenía. En todos lados lo que se está enseñando es la palabra de Dios. No podemos decir lo mismo hoy día. Cuando usted prenda el televisor, vea YouTube, en su computador, cuidado con lo que escucha. Cuidado con quién escucha. Asegúrese de que está enseñando la palabra de Dios. Completamente, totalmente. ¿Cómo va a saber eso? Conociendo la palabra de Dios, deleitándose en este libro. Va a poder defender este libro, va a poder descubrir las verdades y las promesas de este libro, va a poder distribuir a otros, esto lo necesita saber alguien más, y va a poder depender de este libro para su fortaleza y para su dirección. Este debe ser nuestra meta, este debe ser nuestro modo de vida, nuestro compromiso con la santa palabra de Dios. Debemos saber que Apocalipsis y el resto de la Biblia son la verdad de Dios. Y sus hijos creerán la Biblia. Nosotros, sus hijos, vamos a creer la Biblia, guardarán la Biblia, amarán la Biblia y obedecerán la Biblia. Ese es nuestro desafío. Cuando Juan, terminando ahí casi el libro de Apocalipsis, deja estas advertencias para que consideremos este libro precioso. No es para que se termina de escribir, se cerró y se guardó como leemos un libro y ahí está guardado. Es para volver a empezar, para seguir conociendo, seguir
¿Qué más tengo que aprender? ¿Qué más tengo que saber? ¿Qué debo aplicar a mi vida de este libro tan precioso? Le invito a que pueda ponerse de pie y vamos a orar y dar gracias a Dios. Y así como está con sus ojos cerrados, su corazón pensando en esta verdad, le invito a que tome su Biblia, si tiene su Biblia acá, póngasela ahí en su pecho, cerca de su corazón, y dígale: Dios, mi compromiso es a preservar tu preciosa palabra. No voy a dejar que nadie añada, no voy a dejar que nadie quite, no voy a dejar que nadie me diga algo de la palabra que no es lo que tú quieres que yo sepa. Quiero conocerla, quiero vivirla, quiero guardarla, quiero obedecerla. Que ese sea nuestro compromiso hoy día con este libro precioso que Dios nos dejó. Gracias, Señor, porque en nuestras manos tenemos tu santa palabra, todo lo que tú querías que supiéramos. Y tenemos tanta libertad, tanta facilidad de abrirla, de leerla, de escucharla, de proclamarla. Ayúdanos para aprovechar cada momento, cada oportunidad. Hay personas que han tenido que morir por andar con una Biblia en su mano. Hay personas que han estado dispuestas a dar su vida tan solo por no negar que creen en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ella, a guardarla, a obedecerla y a cumplir todo lo que ella nos dice. Gracias por esta advertencia. Necesitamos considerarla para que sepamos identificar lo que es añadir y lo que es quitar a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.